Buenos días, hermanos. Es un placer nuevamente estar con ustedes a través de este medio. Realmente hoy estamos a abril 5 de 2020 y el país, al igual que el mundo, está pasando por una circunstancia bastante complicada y muy conflictiva con respecto al virus COVID-19. Normalmente para esta época hablamos o estamos comunicando sobre el acontecimiento de la entrada de Jesús a Jerusalén, como muchos lo llaman comúnmente el Domingo de Ramos. Sabemos de la historia de Jesús y todo lo que realmente implica su vida en la tierra y todo lo que él realizó. Pero hoy vamos a hablar sobre algo que sí tiene relevancia sobre eso, porque Él nos enseñó esto, nos enseñó a tener fe. Y hoy vamos a hablar de la fe que es la defensa contra todo conflicto. Eso debemos estar claro. La fe es la defensa contra todo conflicto. Pero ¿cuándo empieza todo esto? Bueno, la realidad es que cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, desde ese momento empieza el proceso del crecimiento de nuestra fe en nuestra vida. Empieza el proceso en el cual vamos a aprender y vamos a crecer en fe. Lo mismo que le pasó a Abraham. Recuerden una cosa, que nosotros no vivimos por vista, sino vivimos por fe. Es muy importante que nosotros reconozcamos esto y estemos pendientes de que esas circunstancias que están a nuestro alrededor, aunque sean difíciles y conflictivas, no debe afectarnos, sino por lo contrario, poner nuestra fe en Dios y que esa fe en Dios nos ayude a sostenernos con firmeza en cualquier circunstancia y especialmente en esta. En nosotros no debe haber temor ni debe haber ningún tipo de preocupación, sino por lo contrario, debemos estar firmes en lo que realmente Dios representa en nuestra vida y a través de la fe. Ahora, hoy vamos a hablar de 5 puntos importantes de la fe, de cómo ejercitarla. Bueno, para poder ver que la fe crezca en nosotros, tenemos que ejercitarla. Lo primero que vamos a ver es que para poder ejercitar nuestra fe necesitamos escuchar a Dios. Escúcheme bien. Necesitamos escuchar a Dios. También necesitamos obedecer a Dios para que nuestra fe crezca. También necesitamos depender de Dios para poder ejercitar esa fe. Y también debemos de aprender a esperar en Dios. Y por último, también debemos reconocer nuestros errores, los cuales nosotros cometemos, para que nuestra fe vaya también en ese proceso de crecimiento y ejercitamiento en nuestras vidas. Allá en Génesis, el capítulo 12, los versos del 1 al 4, vamos a hablar de un personaje muy importante que llevó el título del padre de la fe. Pero Abraham no nació con la fe grande desde el principio. Fue un proceso de crecimiento entre altas y bajas para llegar a ese punto de ser el padre de la fe, al demostrar una confianza absoluta en Dios en los momentos más difíciles de su vida. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, de la tierra a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldiciré. Y será bendita en ti toda la familia de la tierra. Y él, versículo 4 dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Oremos. Padre, te alabamos y te glorificamos. Señor, quiero que nos guíes a través de tu palabra en este día y podamos entender la importancia de la fe
en los momentos de conflicto, de cómo nos ayuda y cómo nos fortalece para poder confrontar con cualquier circunstancia. Gracias te damos, Señor, por tu presencia. Bendice a nuestros hermanos. Glorifícate en sus vidas, Señor, y sobre todo dale la paz que necesitan a aquel el cual aún en estos momentos se sienta preocupado por cualquier circunstancia. Bendice, Señor, a aquellos que han perdido algún familiar a través de esta epidemia. Te pedimos que tengas compasión, Señor, de ellos y le des la calma y la tranquilidad y la paz que ellos necesitan y puedan ver a través de esta circunstancia tu amor y tu misericordia. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Así que, si queremos dar un ejemplo de fe, el personaje principal, o el personaje, diríamos, de una manera más cierto en ciertas cosas, porque nos demuestra las bajas y las altas, es Abraham. Abraham pasó por muchas circunstancias y muchas circunstancias difíciles en su vida. Bueno, conociendo esto, nos damos cuenta que lo primero que hizo Abraham fue escuchar a Dios. Miren el versículo 12. El capítulo 12, el versículo 1. Miren lo que dice. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Bueno, Abraham escuchó algo que realmente era incierto para su vida. Ahora este Dios, acuérdense que Abraham viene de una tribu donde la gente era pagana, creían en muchos dioses. Su padre aún era una persona que hacía imágenes de diferentes dioses. Así que Abraham se creó en un ambiente de dioses paganos y se encuentra con el Dios verdadero. Y Dios le da un mandato a seguir. Abraham escucha el mandato y entiende lo que Dios le está diciendo, que tenía que salir y dejarlo todo. Bueno, el propósito de Dios cuando nos habla es de que aprendamos a escuchar su voz. Cuando Él nos habla, tenemos que aprender que es la voz de Dios y no la voz de otro. Y conocer su voluntad a través de lo que Él nos indica a través de su voz. Ahora, Dios nos habla claramente. Dios no anda con acertijos ni cosas que nosotros no entendemos. No, Dios es claro. Si no aprendemos a escuchar a Dios, estaremos adivinando la voluntad de Dios y caeremos prácticamente en nuestra propia voluntad y egoísmo humano y carnal. Si no aprendemos a escuchar la voz de Dios, entonces estamos escuchando una voz que sabemos que Dios no quiere que escuchemos. Porque si no sabemos distinguir entre la voz de Dios y la voz de Satanás o la voz de cualquier otro que trate de influenciar en nuestra vida, vamos a tener graves problemas. Por eso es importante que nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios, a discernir cuál es la voz de Dios y de dónde viene la voz la cual nos está hablando constantemente. Lo segundo que vemos es que una vez que escuchamos la voz de Dios, el primer paso es ponerla en marcha, obedecer, como lo hizo Abraham. En el versículo 4 del capítulo 12, dice lo siguiente: y fue Abraham como Jehová le dijo. Y fue Abraham como Jehová le dijo, con Lot se fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió. Así que, y se fue Abraham. Se fue como Dios le dijo. No puso mucho problema, obstáculos a lo que el Señor le decía, sino que tomó la decisión y siguió hacia adelante. ¿Cuántos de ustedes toman esa decisión? Dios muchas veces nos habla y nos habla y nos habla y nos habla a través de su palabra y nosotros no le hacemos caso. Quizás no le entendemos lo que está diciendo. Estamos tan confundidos con nuestros propios conceptos que no podemos descifrar los conceptos de Dios. No podemos obedecer sin escuchar la voz de Dios. No podemos obedecer si no escuchamos la voz de Dios. Es imposible.
El problema es cuando no escuchamos la voz de Dios. Ahora, ¿cómo podemos aprender a obedecer? Bueno, cuando nos equivocamos. Cuando nos equivocamos, entonces aprendemos a obedecer. ¿Por qué? Porque caemos en una circunstancia en la cual tenemos que volver hacia atrás. Y nos damos cuenta y reconocemos nuestros errores en ese aspecto. Y decimos, bueno, espérate, yo cometí un error. No era la voz de Dios, era la voz mía. Era la voz de otro, no era la voz de Dios. Dios no me pide que yo haga tal cosa. Recuerden una cosa, cuando Dios nos habla y recibimos palabra de Dios, siempre debe estar fundamentada en lo que la Biblia dice. Esta es su palabra. Aquí nos dice todo lo que tenemos que hacer. No hay que buscar un segundo libro ni nada de eso. Aquí está toda la información que nosotros necesitamos. Y el Espíritu Santo se va a encargar de hacernos entender el significado de las cosas que Dios quiere decirnos a través de este libro tan hermoso que llamamos la Biblia, la palabra de Dios. Recuerda una cosa, usted va a recibir la bendición de Dios cuando hace la voluntad de Dios. Cuando está haciendo lo suyo, lo que a usted se le ocurre, por supuesto Dios no lo va a bendecir. Así de simple. Porque usted no bendice o no premia a un hijo desobediente, sino por lo contrario. Lo castiga, lo reprende para que vuelva hacia atrás. La vida plena en sí está en los cristianos, en la vida de los cristianos. La vida plena se refleja en nuestras altas y nuestras bajas. Demostramos a través de ello nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Y vamos creciendo a manera de que las circunstancias van pasando en nuestra vida. No podemos quedarnos atrás. Estamos bajando y subiendo, pero mire, bajamos, subimos. Bajamos, pero no bajamos demasiado, sino que volvemos a subir y cada vez vamos subiendo más arriba. Ahí va a haber tropiezos en nuestra vida, va a haber cambios y cosas, situaciones que van a pasar, pero vamos a ir subiendo a través de los problemas que van pasando. Jesús solo le decía a sus discípulos, crean en mí y crean en Dios. Jesús no le decía a sus discípulos, obedezcan, obedezcan, obedezcan. No había necesidad de eso. Estaban ellos escuchando la voz de Dios. Estaban escuchando la voz de Jesús. Y no solamente la escuchaban, sino que la obedecían porque creían en la voz de Dios. Creían en la palabra de Jesús. Y al creer en la palabra de Jesús, no había necesidad de decirle que obedezcan, porque lo hacían automáticamente. Lo hacían porque le creían a Jesús. E iban con Jesús donde quiera. Eso le decía, vayan y espérenme en tal lugar. No se ponían no, que yo no quiero ir. No. Iban y esperaban a Jesús en tal lugar. Porque le creían. Ahora, si usted le cree a Jesús, por supuesto va a ser su voluntad. Ahora, si usted no le cree a Jesús, por supuesto va a ser la suya. Lo cual es lo contrario. Jesús sabía muy bien que la obediencia de sus discípulos dependían de la fe que tenían ellos en Él. Ahora, cuando tenemos todas las cosas que necesitamos, nos damos cuenta o las personas se dan cuenta o empiezan a pensar de que ya no necesitan a Dios ni dependen de Dios. Por eso Dios no le da a muchos cristianos dinero. A muchos no los progresa de cierta manera. ¿Por qué? Porque simplemente saben de que estas personas tienen un corazón que cambia de circunstancia o de sentimientos en el momento que cambia su situación económica. Ya empiezan a depender de sí mismos y menos de Dios. Y cuando nosotros pensamos que podemos depender de nosotros mismos y no de Dios, nos metemos en tremendo problema y estamos en un grave peligro. El depender de Dios significa seguridad. El depender de Dios significa paz. El depender de nosotros mismos es incierto porque nuestra vida cambia a manera que pasan los años. Bueno, mientras lo vemos que debemos aprender a esperar en Dios. Y es una parte muy difícil para muchas personas. Por eso vemos tantas circunstancias y tantas situaciones en la vida de los cristianos, las personas,
porque simplemente no pueden esperar o no les gusta esperar. Isaías 64, versículo 4 dice: ni nunca oyeron, ni oyeron, percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciere por el que espera en Él. No hay nada que el Señor no pueda hacer o quiera hacer con una persona que espera en Él. Con lo desesperado es un poco difícil. En Isaías 40:31 dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. O sea que habrán circunstancias en nuestra vida en las cuales necesitamos esas nuevas fuerzas. Que nos levantaremos como los águilas y correremos y no nos cansaremos, caminaremos y no nos fatigaremos. Pero para que ocurra eso, tenemos que aprender a esperar en Dios, esperar en Jesús y su promesa. Como actualmente estamos esperando en la venida del Señor. No estamos esperando por las otras circunstancias que vayan a pasar. Estamos esperando la venida del Señor. Dios es fiel y Dios cumple su promesa. Cuando queremos adelantarnos a Dios y no esperamos, por lo cual vamos a tener, si no lo hacemos, vamos a tener malas consecuencias. Si no esperamos en Dios, escúcheme bien, si no esperamos en Dios vamos a tener malas consecuencias. Malas consecuencias en nuestra vida. ¿Por qué nos adelantamos en Él? Miren lo que le pasó al mismo Abraham, el cual nosotros llamamos el padre de la fe, el cual estamos hablando del principio que empezó un proceso de creerle a Dios, aún sin saber dónde iba. Bueno, Dios le dio dónde iba, pero sin saber qué es lo que iba a pasar más adelante, sino que confió plenamente en Dios. Miren lo que pasó aquí. Abraham se encuentra con esta situación. En el capítulo 16 del mismo libro de Génesis. Y vamos a ir al versículo del 1 al 4, igual como acabamos de ver ahora. Y dice de la siguiente manera: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijo, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijo de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, su mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia. Al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y le dio por su mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Bueno, se metió un lío a Abraham. ¿Sabía Abraham lo que Dios le había dicho? Que iba a ser una gran nación de él, que iba a sacar generación de él. Él nunca le dijo que iba a ser de otra persona, sino de su esposa. Ahora, Abraham se encontraba en una situación en la cual decía, bueno, ¿y ahora qué hago? Y escuchó a su mujer. Y la mujer le dijo, mira, vamos a ayudarle a Dios, porque quizás esto es lo que quiere Dios. Y ese es el gran problema. Cuando dejamos de escuchar a Dios y empezamos a escuchar a otros que no tienen nada que ver con respecto a la voluntad de Dios, nos metemos en graves problemas. Lo mismo le pasó a Adán. Adán escuchó a Eva y se olvidó de la demanda que Dios le había dicho de que no comiera de ese árbol. Entonces, cuando dejamos de escuchar a Dios y empezamos a escuchar a otros, nos metemos en graves conflictos con Dios y en graves problemas. Ahora, la dependencia siempre nos dará, la desesperación, siempre nos dará resultados negativos. Cuando tomamos acciones y hacemos cosas, siempre vamos a tener resultados negativos. Por ejemplo, los divorcios.
las personas eligen a la persona equivocada y terminan divorciándose por andar apurados. Deben cogerla con calma. Aún en los trabajos, por andar desesperados, cogen trabajo que los limita y los aleja de Dios. Por andar desesperado, por no confiar en Dios. Dios dice en su palabra que Él va a proveer, que Él nos dará la persona que debe estar con nosotros. ¿Cuál es el apuro? Dese tranquilo, ya Dios le va a proveer. Recuerde que Dios no se equivoca y Dios tiene un plan con cada uno de sus hijos. Y si sabemos eso y creemos a Dios y creemos en el plan de Dios y escuchamos la voz de Dios, entonces las cosas son diferentes, entonces las cosas cambian. Y por último, debemos reconocer nuestros errores. Ahora, una de las cosas que las personas no les gusta reconocer es los errores. Para que nuestra fe crezca, tenemos que reconocer que cometimos un error ante Dios y que debemos repararlo o que debemos cambiar. Entonces, cuando reconocemos nuestro error, nuestra fe va creciendo porque nos damos cuenta de la circunstancia o lo que cometimos en contra de Dios. Abraham creció en su fe en el proceso que iba corriendo a través de los errores que iba cometiendo. Esto le ayudó a entender a Abraham de que Dios, cuando habla y tiene una promesa, la cumple. Y eso ocurrió cuando su esposa Sarai, la cual no podía tener hijo porque era estéril, Dios le dijo a Abraham que iba a tener ella un hijo y ese iba a ser su descendencia. Qué cosa más maravillosa. Escúcheme bien, ese iba a ser su descendencia. Así que cuando nosotros nos ponemos a pensar y empezamos a tomar otras voces o escuchar otras voces que no es la de Dios, vamos a cometer grandes errores. Pero a pesar de esos errores vamos a poder crecer al darnos cuenta de que cuando Dios nos habla, las cosas salen de una manera diferente. Y por supuesto, de una manera positiva. Miren lo que pasó. Ahora, Abraham había cometido un grave error en haber tomado esta egipcia y haber tenido un hijo con ella, lo cual vemos en Ismael. Eso causó grave conflicto que todavía aún los judíos lo están pagando. Y ese es un problema por un error cometido que trajo consecuencias extensas por muchos años y sigue en la misma situación. Miren, cuando vemos la fe de Abraham creciendo, a pesar de ese error que cometió, llega el momento en el cual Dios le dice a Abraham, mira, ahí en Génesis 22 del 1 al 5. Si quiere vamos a leerlo de esa manera, ¿verdad? Vamos ubicando. Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham ahora, porque ya tenía descendencia. Y él le respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moab, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y en el vado su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Ahora, entonces dijo Abraham a su siervo, espera aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Mire cómo Abraham empieza a cambiar con respecto a su fe. Dice,
vamos a ir allá. Dios me dijo que lo sacrificara, en su mente por supuesto. Vamos allá, quédese aquí, que vamos a regresar. Porque Abraham sabía muy bien la promesa de Dios y sabía cómo Dios era. Sabía lo que había hecho Dios con Sarai, y todos los cambios que habían ocurrido en su vida. Había visto el poder de Dios de una manera maravillosa. Entonces, ahora con todo ese conocimiento, Abraham entendió de que Dios cumple sus promesas y no iba a ser o iba a dudar él de ninguna manera de que Dios iba a hacer algo especial en el momento que fuera a sacrificar a su hijo. Abraham fue como salió la primera vez, pero no solamente como la primera vez. Ahora la fe de Abraham estaba fortalecida y podía avanzar con seguridad. ¿Acaso usted no escucha la Biblia constantemente? Quizás muchos escuchan millares de pastores, leen millares de libros, leen un montón de cosas y Dios le habla a través de ellos, pero aún no le entienden a Dios. Abraham ya le había entendido a Dios y por esa razón él fue sabiendo de que Dios iba a hacer un milagro, que iba a impedir que él matara al muchacho o iba a resucitar al muchacho si tenía que matarlo. Abraham iba dispuesto a cumplir la voluntad de Dios, sabiendo de que Dios tenía un propósito, una promesa sobre Abraham de que él iba a obrar y que este muchacho iba a ser su generación. Dios no lo ha bendecido a usted. Dios no le ha dicho que lo va a proteger. Dios no lo ha dicho que va a estar con usted todo el tiempo, de que es un preciado tesoro para él. O sea, si sabemos todo lo que Dios nos ha dicho, entonces, ¿por qué desconfiamos de Él? Yo creo que no importa qué se nos presente por el frente, virus o no virus, vamos a entender que es necesario que nosotros confiemos en Dios. ¿Está usted dispuesto a tomar la decisión difícil por su fe, cualquiera que sea? Yo creo que sí. Yo creo que todos en un momento indicado, si conocemos la voluntad de Dios, si sabemos oír la voz de Dios, si sabemos el propósito de Dios, si conocemos el amor de Dios, vamos a enfrentarnos a cualquier circunstancia. Dios siempre está en control de todo. Recuerde, no al virus, pero sí a la fe. Oremos. Padre, te alabamos y te glorificamos en este día. Te pedimos que tú nos bendigas de una manera especial y sobre todo, Señor, nos ayudes. Nos ayudes a crecer en ti y en la fe. Permite que estas circunstancias que están pasando ahora en el país y alrededor de nosotros no nos afecte de ninguna manera. Sabemos por tu palabra que todas estas cosas van a acontecer, pero también sabemos por tu palabra que tú nos vas a proteger. Así que te damos gracias, Señor, por tu misericordia, te damos gracias por tu poder, te damos gracias por tus pactos, por tus promesas cumplidas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, si hay alguna persona que no conoce al Señor, pues este momento vamos a utilizarlo para poder dedicar estos minutos. Si usted realmente necesita o quiere tener esa fe, quiere crecer en esa fe, recuerde que sin fe es imposible agradar a Dios y es necesario que le creamos a Él. Y el primer paso, por supuesto, es aceptarlo, es recibirlo como nuestro Salvador personal, para que Él tome el control de nuestra vida y podamos nosotros vivir conforme a la fe que Él quiere que nosotros vivamos. Así que si usted quiere recibir al Señor en este momento, tiene la oportunidad de hacerlo. Y quiero que haga esta oración. Oremos. Padre, te alabamos y te glorificamos. Señor, vengo ante ti porque necesito esa fe. Necesito que tú me cambies, necesito que tú me transformes, necesito que me hagas una vida nueva. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y permite que tu Espíritu Santo venga a mí y entre en mí y me ayude a crecer, Señor, y poder servirte. Glorifícate en mi vida, Señor, y gracias te doy por la salvación. Por Jesús oramos. Amén. Si hizo esta oración, os lo invito a que vaya a una iglesia cristiana cerca de usted y pueda de esa manera ejercitar su fe y trabajar en eso, porque el Señor lo va a bendecir.
La salvación es lo más importante de nuestra vida. Así que, si lo hizo, bienvenido a la familia de Dios. Que el Señor lo bendiga. Buenas noches.